Grabando. Ahí está. Ahí estamos. Ya. Bueno, buenas tardes, chiquillos. Ricardo, yo me presento, soy Josefina, soy la psicóloga y orientadora del cuarto ciclo. Y junto a la Asociación de Exalumnos, y por eso nos acompaña Víctor Hugo, hemos estado trabajando en realizar estas charlas de mujeres y exalumnos con experiencias ignacianas a lo largo de diferentes carreras, a lo largo de distintas empresas, instituciones, etcétera. Y hoy día, chicos, tenemos el honor de que nos acompañe Ricardo Mena. Él salió del colegio, me corrige si es que me equivoco, el año 97. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. El año 97. Él es sociólogo y tiene un magíster en gobierno y sociedad. Ha estudiado en el extranjero también, ahí nos va a contar un poquito de esa experiencia. Y a lo largo de su vida tiene una gran trayectoria y varios años de experiencia en cuanto a los asuntos públicos, en políticas públicas, evaluación e implementación. Trabajó en el equipo de Relaciones Internacionales de Sename, como investigador en la Universidad de Santiago, y fue parte del equipo que llevó la agenda de transparencia e integridad de la SECPRES entre el año 2014 y 2018. Hoy está en Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco, ¿cierto? En el estado de Nueva York, sí. En el estado, perdón, de Nueva York, y nos acompaña hoy día desde allá para poder conocer su experiencia y contarnos un poco de lo que ha hecho y sus motivaciones. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Josefina. Un saludo a todos, a Víctor, a los cabros de segundo medio. Son segundo medio, yo lo pasé súper bien en segundo medio cuando estaba en el colegio. Bueno, sí, yo salí en 97 del colegio, estudié sociología en el Alberto Hurtado, seguí un poquito ahí bajo el paraguas ignaciano. También estudié el máster en Gobierno y Sociedad en Alberto Hurtado y ahora estoy acá en Estados Unidos, en la Universidad de Syracuse, donde estudié un máster en Administración Pública y un certificado de estudios avanzados, que es como una especie de diplomado en Gobierno Electrónico. Y he tenido la fortuna de poder desenvolverme prácticamente desde todas las dimensiones de lo que se conoce como los asuntos públicos y el sector público. Trabajé en oficinas públicas, como decía la Josefina, en el Sename, también en la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia. He trabajado en universidades públicas, que también son funcionarios públicos quienes trabajan ahí, como en la USACH. También he trabajado como en el sector público internacional, por decirlo de alguna manera. Fui consultor de la Oficina Internacional del Trabajo, en la OIT. También trabajé en el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, Víctor hace un tiempo atrás me invitó a dar esta charla, que al principio me parecía como bien etérea, hablar como de servicio público, así como bien en abstracto, me parecía un poco complejo hablar de algo que tiene tantas aristas. Y por lo mismo me pareció mejor prepararles una presentación que les voy a compartir ahora. ¿Puedo compartir pantalla, no? Sí. Sí, creo que tengo el permiso dado. Sí. Ya. Vamos a ver si resulta esto. Claro. En la presentación de pantalla con PowerPoint queda que no puedes ver a las personas que estamos mirando la presentación, va a quedar como hablando directo a la PPT, Ricardo. Ya, pero ¿Ya? ustedes me avisan cualquier cosa. Estamos ahí, ¿no? Para que sepa que no. Sí, déjame buscar acá donde está. Ajá. Chiquillos, obviamente que si tienen preguntas o algo, está el chat, o levantan la mano y Sí, les voy a hacer esta con Víctor vamos presentación. haciéndolo con... Hacer esta presentación y la idea es que al final de la presentación podamos conversar ahí y responder dudas, preguntas. La garantía de la charla está vencida ya, así que no hay quejas. Perfecto. Ahí se ve.
Sí, Ricardo. Ya, perfecto. Tienes que ampliarla, vamos a ponerla en presentación. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Gracias. Ya, pues, entonces, aceptando este desafío de Víctor, te voy a hablar un poco de servicio público, que me pareció importante exponer algunas ideas generales, pero sobre todo una aproximación ética, que me pareció que es lo que más tiene que ver con la formación que recibimos en el colegio. Vamos a hablar primero de unas definiciones y descripciones muy generales sobre servicio público, después sobre ser un servidor público, para después pasar a las preguntas y comentarios. Partamos por lo básico, ¿qué es el servicio público? El servicio público podemos definirlo como un conjunto de organismos administrativos, oficinas, departamentos, unidades locales como los municipios, mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. En las leyes no solamente pensemos como en la ley de tránsito o en otro tipo de reglamentos como más tradicionales, sino que cuando hablamos de leyes, en hacer cumplir leyes también estamos hablando de políticas públicas, por ejemplo. La salud pública, viviendas sociales, educación, diferentes estrategias que el Estado utiliza para facilitar el acceso a gente que tal vez le cuesta un poco más. Como dice ahí, la finalidad de las funciones del servicio público tienen el objetivo de satisfacer intereses colectivos. Y es por eso que les puse aquí la foto de un carrito de correos de acá de Estados Unidos, porque acá la oficina de correo es un servicio público súper clave y súper importante. Un ejemplo de lo que es un servicio público es el correo de Estados Unidos. Primero porque Estados Unidos, al ser un país tan grande, tiene una segregación o una dispersión de pueblos y lugares súper aislados. Y hasta esos lugares llega el correo. Es como la conexión con el mundo que tiene mucha gente. El correo, aún cuando hoy día está todo lo electrónico súper avanzado, aún cuando hoy día ya no tiene mucho sentido mandar cartas de papel, sino que más bien emails y todo eso, el correo sigue siendo un elemento conector clave en países grandes como Estados Unidos. Y eso es un servicio público, porque si fuera privado hubiera estado cerrado hace rato porque no es rentable, porque no ofrece utilidades suficientes, porque es muy caro mantenerlo, en fin. Y es un servicio público precisamente porque no tiene un sentido de rentabilidad económica, sino que de rentabilidad social. Y eso es súper importante. Mantiene conectado con el mundo a lugares súper aislados. Y eso es clave para entender parte de lo que es un servicio público. Un servicio público no tiene por qué ganar plata. No es rentable. El transporte público en muchos países es 100% público porque no es rentable tenerlos. Pero tienen que tener una función social y un valor público importante para toda la ciudadanía. Y por eso es que es importante sostenerlos. Los servidores públicos. ¿Qué son los servidores públicos? Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Siguiendo la misma lógica de los servicios públicos, los servidores públicos también tienen un valor social y quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas, más allá del salario, por cierto, que pueda percibir el sujeto por este trabajo. Por lo general, los servidores públicos prestan servicio al Estado o instituciones estatales como hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad o otros organismos que también pueden ser fundaciones. Por ejemplo, la Fundación Integra, que trabaja el tema de los jardines infantiles, es un servicio público. La Fundación de la Familia, Prodemo, distintas instituciones que no parecen ser servicios públicos, sí lo son. La foto ahí es de la escuela que está en la Antártica. Es una escuela pública que está en la Antártica. Por supuesto, es la única escuela disponible ahí, porque no es rentable poner una escuela privada en la Antártica donde van 3 niños, pero
a través de políticas públicas, el Estado sí tiene que hacerse presente para brindar un servicio y un derecho que es la educación. Por lo tanto, hay una escuela en la Antártica. ¿Qué profesiones o quiénes pueden ser servidores públicos? Prácticamente todo el mundo. Puse un listado ahí que es lo más general. Tenemos administradores públicos, abogados y abogadas, psicólogos, psicólogas, ingenieros, ingenieras, médicos, médicas, profesores, profesoras, arquitectos, arquitectas y técnicos o técnicas también. Pienso en secretariado, pienso en los que estudian mantención, por ejemplo, de sistemas informáticos, o los que estudian refrigeración para ver el tema de aire acondicionado. Todo el mundo podría trabajar en la función pública. La diferencia está en temas de vocación. Contrariamente a lo que se piensa, el servicio público no es un lugar donde se gane mucha plata, ni tampoco son tan privilegiados en las condiciones laborales. Los funcionarios públicos, por ejemplo, la gran mayoría no tienen un contrato indefinido, sino que es algo que se va renovando anualmente y pueden ser despedidos en cualquier momento sin ninguna indemnización, a diferencia de lo que pasa con el sector privado. Sin embargo, el trabajo y el impacto social que tiene trabajar en la función pública es un aliciente y un motivante súper importante. Toda esta diversidad de profesiones, toda esta diversidad también de visiones del mundo, trabajan en conjunto, unidos, tomados ahí de las manos, para llegar a todo el mundo con alguna política o beneficio. Y esto es lo que me lleva a como hablar de las dimensiones éticas de la función pública, que tiene que ver un poco con la formación que recibimos. Nosotros siempre vemos este lema de que entramos para aprender y salimos para servir. ¿Cómo se sirve en el servicio público? ¿Cómo se sirve en la función pública? Es súper importante, y en ese sentido me parece que las herramientas que nos entrega el colegio nos preparan bastante bien para trabajar en este sector. En las democracias, en las sociedades en general, quienes hacen y aplican las políticas públicas, que son los funcionarios públicos, están encargados de servir los intereses y proteger los derechos de todos, de adultos mayores, de niños, de profesor, de gente con profesión, de gente sin estudio, de todos. Por lo tanto, estamos ante personas que están obligadas a actuar responsablemente en el uso de los poderes, porque tienen un poder muy grande que es la toma de decisiones. Y además manejan muchos recursos que son los recursos públicos, el erario público, que es con el cual se invierte en todas las políticas públicas que van desde educación, salud, vivienda, obras públicas, las carreteras, las calles, en fin, todo lo que tenga que ver con la construcción de la sociedad. Finalmente el Estado, no el gobierno, ojo, estoy hablando del Estado como institución, es uno de los organismos principales en mantener cohesionadas y unidas a las sociedades a través de políticas públicas. Entonces, los funcionarios públicos son quienes implementan esto, manejan recursos, y el objetivo principal es atender de manera justa las demandas y necesidades contrapuestas de sus electores o de la ciudadanía. ¿Por qué hablamos de demandas y necesidades contrapuestas? Porque a veces es muy difícil poder incluir a todo el mundo en un tema que se necesite. Sobre todo lo hemos visto ahora con la pandemia, por ejemplo, a través del acceso a Internet o, por ejemplo, a través de la misma educación. Hay gente que queda un poco excluida, o hay gente que no necesita un beneficio y si lo está pidiendo, entonces empieza como una discusión si se incluye o no. Y para eso los funcionarios públicos tienen que saber usar un poder importante. Porque, sin embargo, los funcionarios públicos, también los privados, pero el foco principal tiene que ver con lo público, ¿no? Que es lo que es de todos. Viven constantemente tomando decisiones. Y estas decisiones impactan directa e indirectamente en la vida de miles y a veces millones de personas. Cuando yo trabajaba en el CENAME, en la Unidad de Relaciones Internacionales, veíamos proyectos de cooperación con distintos países para apoyar, por ejemplo, el proceso de protección de derechos de aquellos niños que eran víctimas de violencia en su casa.
Y las decisiones que se tomaban en torno a ese proyecto iban a impactar en la vida de miles de niños a lo largo de todo el país. ¿Para qué decir, por ejemplo, cuando trabajábamos en el PNUD evaluando el impacto de las políticas de capacitación y empleo en Chile? Una decisión que tomamos, por ejemplo, respecto a las franquicias de capacitación, impactó la vida de millones de personas que pudieron acceder a mejores tipos de capacitación. Uno se da cuenta a veces como en el cierre de la oficina, todo eso, pero uno como funcionario público vive tomando decisiones que impactan. Y no es solamente las grandes autoridades que uno piensa que son los que toman siempre todas las decisiones, como los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio, sino que también hay gente en cargos súper específicos y súper relevantes, pero que no tienen una visibilidad grande, que toman decisiones que nos impactan a todos. De aquí surge un tema moral, ético, cuando ejercemos este poder de tomar decisiones. Porque las decisiones pueden perjudicar a otros o privarlos de beneficios que sí se le ajustan a las personas. Una mala decisión puede perjudicar a muchas personas y eso es súper clave. Entonces, cuando yo pensaba en el colegio y la formación que recibimos y qué significa este poder de tomar decisiones desde la función pública y siendo un servidor público, me acordé de Spider-Man. El principio de Spider-Man me pareció que súper bien definía lo que podía ser como una guía para la integridad pública. En todos los cómics prácticamente y las distintas películas, al menos cuando se hace el reboot del universo de Spider-Man, partimos con la línea que el tío Ben le dice a Peter Parker, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y cada día, cada uno de nosotros ejerce este poder, cuando hacemos incluso cosas como pequeños actos que afectan el bienestar de otras personas. Eso va desde faltarle respeto a alguien, desde pelear con alguien, desde humillarlo inconscientemente, hasta tomar grandes decisiones o ejercer el poder como funcionario público de diseñar o no una política, de asignar o no un beneficio. Es una súper gran responsabilidad porque afectan a otros. Entonces, cualquier poder que tenga para afectar a otros puede ser abusado cuando se use irresponsablemente. Y eso es violar obligaciones éticas que tenemos para con el otro. Y eso a veces uno queda con esa sensación, ¿no? Uno siempre escucha gente echar la foca o putear un poco contra el sector público, que la burocracia, qué sé yo. No sé, la burocracia ahí, no sé si han tratado de cambiar alguna camisa en Falabella, digamos. Y ahí que trajo la boleta, que no trajo la boleta, que hay que hacer la guía de despacho, que la nota de crédito. Es mucho más libre sacar carnet que cambiar una camisa, digamos. Y desde ese punto de vista hay un tema cultural con el servicio público, con el poder público que hay que como reconfigurar. Bueno, siguiendo el tema de este principio de Spider-Man, el tema ético aquí que cuando ejercemos este poder de tomar decisiones, nos preguntamos cuáles son mis responsabilidades o obligaciones para que quienes se van a ver afectados por las decisiones que uno toma. Y eso es un discernimiento, que aquí lo conecto de nuevo con el tema ignaciano, que uno tiene que tener, ¿no? Discernir respecto a las opciones. Es un método súper ignaciano cuando uno hace el tema de analizar el objetivo, de ver de qué se trata, cuáles son los impactos de mis decisiones o mis no decisiones para finalmente tomar una decisión lo más ética o lo más adecuadamente posible. Porque desde un punto de vista ético actuamos adecuadamente cuando usamos nuestro poder para afectar a los demás de manera consistente con lo que les debemos, dadas las circunstancias y la naturaleza de nuestras relaciones con ellos.
sobre todo en materia de políticas públicas o desde el servicio público, que es cuando uno toma decisiones para ayudar a gente que más lo necesita. Yo recuerdo cuando se implementó una política pública súper importante y súper bonita, que es el Chile Crece Contigo, ver a tantas familias, tantas mamás muy agradecidas porque tenían garantizado el cuidado de su hijo hasta los 5 años, cuidados en materia de salud, de alimentación, de acceso a médicos, de gente que probablemente si no hubiera existido jamás podría haber hecho eso. Y es súper importante. Por supuesto que a veces nuestras obligaciones con las diferentes personas entran en conflicto, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué ayudar a este y no a este otro? Hay que decir en el fondo ahí qué es lo más justo y qué es lo públicamente defendible de tratar de las decisiones. Siempre las decisiones públicas, de las políticas públicas, tienen que ser públicamente defendibles. Y eso es súper importante y también súper vinculado con la espiritualidad ignaciana, con el tema del magis, con hacer siempre lo mejor posible, de la mejor manera posible, de manera de no tener que andar lamentándose o justificándose en lo privado. Yo creo que el servicio público tiene mucho que ver con nuestra formación. Salimos para servir en diferentes mundos, en diferentes aspectos, pero sobre todo para mantener una integridad ética desde la función pública que promueve el servicio a quienes más lo necesitan. Y eso es súper importante desde la profesión que elijamos y si elegimos meternos también a la función pública. Bueno, esa es la presentación. No sé, ahora quedo súper atento a la conversación, las dudas, preguntas, lo que quieran. Estoy súper dispuesto y atento. Sí. Ricardo, tú mencionaste en algún momento la vocación. ¿Cómo podrías, no sé si la palabra es definir, pero de alguna manera reconocer elementos que conecten con la vocación? ¿Cómo fue para ti ese proceso de encuentro, descubrimiento o discernimiento de la vocación? Yo por lo menos mi experiencia fue como en 2 etapas, porque el tema como de lo público siempre me atrajo. Siempre crecí en una familia, mis papás, si bien ninguno era en ese momento, después sí fue mi mamá funcionario público, siempre había mucha discusión acerca de las decisiones que se iban tomando, de lo que era justo, de lo que no era justo. Había harta conversa con eso. En el colegio yo fui presidente de curso varias veces, entendiendo un poco también ese rol como de ponerse al servicio de los demás para poder lograr objetivos grandes y comunes. Ese tema de lo público siempre me atrajo. Y profesionalmente y vocacional, la vocación de la profesión se fue dando más tardíamente. Cuando yo estaba, de hecho hace un par de años encontré una carta que me escribí a mí mismo en segundo medio, a mi yo del futuro. Y eso fue súper loco, porque salía que me veía siendo o abogado, o psicólogo, o sociólogo. Esas eran las 3 alternativas que tenía en ese momento y resultó que una de las 3 fue, finalmente. Pese a que es súper difícil en el momento de tomar la decisión. Yo entré a estudiar sociología. Primero derecho lo descarté porque lo encontraba que había muchos abogados y era una carrera un poco estructurada para mi forma de ser. Yo tengo la mente un poco más dispersa, entonces me parecía importante ahí mirarlo desde esa perspectiva. Y psicología también, pese a que me encanta conversar con las personas y tratar de ayudar con sus problemas, me parecía que no tengo como la vocación de lo psicológico cubrir esa dimensión. Entonces, como que me pareció que sociología sí era una función de muchas cosas. De hecho, tuve sociología del derecho, después tuve también psicología como parte de la sociología, psicología social, etc. Entonces, como que me pareció que cubría todo y
era adecuada para eso. Lo terrible fue que mi primera clase fue de estadística, entonces eso no estaba en mis planes. Eso no estaba en mis planes. Pero con la sociología, claro. Pero sí también fue súper importante para mi formación. Y a través de la sociología descubrí el mundo de las políticas públicas, principalmente por el tema de la evaluación de impacto, por el tema precisamente a través de las estadísticas, de cómo ir midiendo las necesidades de las personas a través de encuestas, cómo uno puede ir dándose cuenta qué lugares son más factibles de implementar primero ciertos programas o ciertos proyectos. Eso combinado con la experiencia social que tuve en el colegio, me reafirmó la vocación por el público finalmente. Haber ido a todos los trabajos de verano, de fábrica, de invierno, haber participado en las diferentes instancias como los campamentos de formación, son elementos que de alguna manera me fueron configurando esta idea de que es importante dedicarse a servir a otros en espacios donde tu aporte es súper concreto. Porque a veces uno quiere ayudar, pero no sabe cómo. Hay voluntariados que te hacen esta sensación, que te aportan como este tema de lo público también, pero no necesariamente uno ve en lo concreto después los resultados de eso. En cambio, con el servicio público directamente, o sea, cuando tú trabajas en una oficina pública o en una repartición, tú ves esos resultados súper en concreto. Yo creo que ver las caras de las personas que ahora, por ejemplo, cuando pudieron acceder a información pública por primera vez, una señora que nunca sabía por qué se rechazaba un bono al cual ella estaba postulando y nunca podía saber por qué, porque era información reservada según el funcionario público de ese momento, y nosotros con la Agenda de Transparencia logramos explicarle a la ciudadanía que ahora la información pública es un derecho de ellos y podían accederlo y pedir explicaciones por eso. Fue súper importante porque finalmente la señora entendió que lo que hacía mal era poner unos datos que no correspondían y nadie le decía eso. Entonces, y ahora sí pudo acceder después. Entonces, esas pequeñas ayudas, que a veces uno piensa como en grandes, las grandes temas, no, a veces son pequeños proyectos, pequeños gestos que te van marcando y vas viendo que puedes hacer un gran impacto. Y eso como que me va reafirmando mi vocación. El salir para servir, yo me lo tomé súper en serio desde ese punto de vista, porque no era servir como trabajar para otros o ser como un servidor desde un punto de vista más clásico que uno podría entender de la servidumbre, sino que más bien el tema de la utilidad, el tema de servir aportando y de la utilidad. Entonces, desde ese punto de vista, como que la vocación surgió en el colegio, se fue reafirmando a medida que iba avanzando en la universidad, pero siempre conectándolo con la experiencia primaria del colegio, se justificaba y se ampliaba. Ok, perfecto, gracias. Y además bonita la distinción que presentas de la vocación en términos de estudio o de desarrollo cognitivo y la vocación en función del servicio y en función del ámbito en el cual yo me quiero desenvolver. Entonces hay dos aspectos que conectan con la vocación. Bueno, y efectivamente esa es la definición de vocación que tenemos hoy en este camino de proyecto de vida. Así que, ojo que no conversamos antes, así no. Que se vio totalmente natural. Chiquillos, ¿alguien que quisiera preguntar, resolver alguna duda, generar un diálogo? Javier dice en el chat, ¿qué opinas sobre los subsidios entregados por el Estado de Chile, en términos económicos, sociales, etcétera? Yo encuentro, tú me imagino que se refiere a los subsidios y ahora ya a los beneficios por la pandemia. ¿Te refieres a eso, Javier? Sí, pero también en términos generales, en todo ámbito. A ver, yo encuentro que en general
Hay un tema como la administración súper importante que mejorar, que hay que ir cambiando hacia el futuro, porque yo siento que la pandemia desnudó un montón de cosas que estaban como debajo de la alfombra en materia de administración pública. Por un lado, no había tanta gente con tanto bienestar como pensábamos. Era un bienestar más bien frágil, basado en deudas, y el Estado es quien está llamado a asegurar ciertos pisos básicos de bienestar en términos de políticas públicas. Yo estoy acá en Estados Unidos y cambié mis lentes con un tema de salud que me salió 0 pesos. El Estado me cubrió los lentes. Mi hijo asiste a una escuela pública con una infraestructura espectacular, pagando 0. Todo eso no es que sea gratis tampoco, no se trata de esa caricatura, pero se trata de, nuevamente, el tema del servicio y la generosidad de todo el mundo. Todos queremos convivir juntos, por lo tanto todos estamos dispuestos a pagar por eso, y eso tiene que ver con un tema tributario y de impuestos y de generosidad de quienes pueden pagar más, pagan más, de quienes no pueden pagar tanto, no pagan tanto, pero hay un tema como de balances, ¿no? Y de culturas de convivencia social. Y el Estado lo que hace es administrar esa convivencia social de acuerdo a los recursos que recibe. En Chile me da la impresión de que se destapó una precariedad para la cual el Estado no estaba preparado. Y desde ese punto de vista, los beneficios parecen ser insuficientes, pero es lo que podía darse en ese momento. A lo que hay que trabajar, me da la impresión en el futuro, es para que el Estado pueda administrar más y mejores beneficios para quienes más lo necesitan, porque la precariedad que dejó la pandemia o que va a dejar la pandemia en muchas familias es tremenda. El retroceso en términos de calidad de vida para muchas familias que estaban así como bien débiles en términos de subsistencia, va a ser muy importante ahí contar con instituciones capaces de responder a esas necesidades. Entonces, mi opinión es que se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho más, pero se hizo lo que se podía con lo que se tenía en ese momento. Entonces, creo que son muchos más desafíos a futuro para los cuales hay que seguir trabajando. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Hay más? ¿Nos queja? Por ahí, por ahí. Oye, Ricardo, por mi parte, porque claro, claramente lo que tú hablabas del discernimiento, ¿no? De esta toma de decisiones constantes en la labor que tú haces. Y en ese sentido, una pregunta en el ámbito quizás más familiar, ¿de qué manera tus papás, o quizás alguien que haya influido en tu toma de decisiones, te acompañó en ese proceso de discernir, de elegir sociología? A ver, mis papás, yo creo que lo golpeé cuando dije que iba a estudiar sociología. Mi mamá es médico y siempre aspiró que... Yo soy el mayor, además. Tengo 2 hermanos más chicos, una hermana y un hermano. Entonces siempre aspiró que alguno siguiera como el tema, su mundo de la salud también, su medicina y qué sé yo. Finalmente mi hermana, la menor, es la única que estudió odontología después, pero tampoco medicina. Y mi papá trabajó toda su vida en el Banco del Estado
y él esperaba que yo fuera economista. Entonces, los golpeé a los dos cuando les dije que iba a estudiar sociología. Y igual me apoyaron en el sentido de que nunca fueron como promotores de estudiar algo rentable, sino que más bien promotores de estudiar algo que me hiciera feliz a mí. Lo que sí me dijeron es que fuera lo que fuera, tenía que preocuparme siempre de estar a la vanguardia, porque siempre uno no se podía como achanchar en el fondo. Preocuparte de ser el mejor siempre, pero el mejor no en un sentido de la competitividad, sino que en un sentido como de estar preparado, el mejor formado, el mejor leído, no sé, en ese sentido, porque nunca fui un estudiante tampoco así de puro 7, ni en ninguna, ni en el colegio, ni en la universidad. Sin embargo, logré construirme una carrera que a mi juicio me tiene bastante satisfecho. Entonces, se trataba un poco de eso. Sí, el tema público fue inculcado indirectamente por ellos. Mi papá, como les contaba, trabajó en el Banco del Estado toda su vida y ver un poco lo que hace el banco, lo que hacía el Banco del Estado en esos años. No sé, ahora no estoy tan metido ahí, pero era una labor social tremenda. O sea, poner una sucursal en Tierra del Fuego para que 2 personas fueran a girar un cheque cada 6 meses, es una labor social brutal. Y mi mamá, que es médico, también trabajó en hospitales públicos y veía cómo hacía turnos toda la noche y llegaba a la casa después y la llamaban por teléfono a la casa. En ese tiempo había teléfono fijo en las casas, entonces contestaba a cualquier persona que estuviera cerca del teléfono. Yo contestaba varias veces y eran pacientes que llamaban a mi mamá para preguntarle cosas, para pedirle cosas. Ella les da remedios a veces de las muestras médicas, etc. Entonces, como que el tema social siempre estuvo presente y el tema vocacional, profesional, mis papás fueron súper apoyadores, pero siempre con la exigencia como de estar en la vanguardia, de estar mejorando constantemente. Oye, Ricardo, ¿y cómo combatiste estas expectativas que tenían tus papás? Porque obviamente quizás te complicó en algún momento. Mira, no fue como un gran tema. En general, ellos siempre fueron súper confiados de las decisiones que uno tomaba, tanto mis hermanos como yo. Sí, por supuesto, te ponían ciertos pisos de límites y de exigencias que no, o sea, que no podía ir pasar, digamos. Ahora, en las expectativas de ellos, yo creo que fueron súper generosos también, porque nunca me presionaron. Como que te sugerían así, oye, no, y viste esta cuestión, o viste esta universidad, oye, ¿cachai? Que me hacían conversar con amigos de ellos que también tenían como experiencias similares, o con los hijos de los amigos más grandes que también ya estaban en la universidad, o qué sé yo. Pero nunca tuve una presión así como tú tienes que ser esto, o tú tienes que ser esto otro, sino que como que ellos así como uno se preocupa de buscar lo que quiere estudiar en la universidad, en el colegio también te muestran harto profesiones, estas mismas charlas no las hacían en mi época, así que, pero sí uno investigaba. Ellos también me fueron como mostrando abanicos, ¿no? Así como, oye, mira esto. Mi mamá me llevaba al hospital y a ver a los internados, los alumnos de ellos, y que conversara con ellos para ver cómo era medicina, no sé, pues mi papá me llevaba al banco y conversaba con gente más joven que venía recién entrando, etcétera. O sea, ese tipo de experiencias como que me iban mostrando cuestiones, pero al final siempre te dejan la decisión a ti, digamos. Y también, como decía Papelucho, había que hacerse cargo de las consecuencias. Te decían, toma tú las decisiones, pero tú te haces cargo de las consecuencias de esas decisiones. Ellos
nosotros te vamos a acompañar, pero la decisión es tuya y las consecuencias de eso van a ser tuyas. De hecho, mi hermano también se cambió de carrera después, o sea, ahí es un tema complicado, pero también siempre acompañado, digamos, desde ese punto de vista. Ellos, más que tuve la suerte de tener unos padres que no eran muy buenos para imponer, pero sí buenos para guiarte desde el punto de vista de sugerirte y acompañarte, pero la decisión final era tuya. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Chiquillos, ¿alguien más que quisiera preguntar? Recuerden que está el chat, al micrófono. Se fue el profe Zárate, mira, le iba a dar la Sí, gracia. se fue con Juan Claudio, apareció y Sí. se fue. Sí. Sus canciones de inglés me ayudaron después a venir a estudiar a Estados Unidos, ¿viste? Le vamos a decir, le vamos a mandar ese mensaje. Pareciera que no hay preguntas, chicos. Pareciera que no. Víctor, ¿No? ¿Cuál es? ¿No? estamos tímidos hoy día, parece. Bueno, igual de todas maneras agradecer a Ricardo por acompañarnos hoy día, por darte el espacio, por darte el tiempo. De verdad que agradecemos mucho porque todo lo que expones, como dije un poco anteriormente, va en la línea de lo que nosotros queremos, que los chiquillos vayan experienciando en este proceso de proyecto de vida, específicamente hoy, que tiene que ver con el poder elegir los electivos que tienen que tomar para tercero medio. Y tener un acercamiento a distintas carreras es un poco el objetivo de esto, y que vaya de la mano de la experiencia ignaciana para nosotros es un regalo, y para ellos también. Así que muchas gracias por el tiempo, Ricardo. No, por el espacio. gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un agrado volver de cierto modo al colegio siempre. Es un gusto a través de estas conversaciones, como que vienen a mi cabeza hartos recuerdos de una época muy linda. Así que súper contento. Espero que todo vaya bien también con la pandemia, que puedan seguir aguantando. Yo sé que es duro. También hago clases online desde acá, así que los cabros de acá también están complicados. Así que harta fuerza nomás, son tiempos difíciles, pero sin duda no hay que perder la oportunidad de seguir creciendo y de enriquecer las oportunidades que van surgiendo. Son tiempos interesantes, dirían los chinos, y eso hay que valorarlo. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por acoger el llamado y sumarte a este proyecto de la Asociación de Exalumnos en conjunto con el colegio, con el ciclo medio específicamente. Aprovechar de pasar el aviso para mañana, que es nuestra última charla de estas 2 semanas. Viene otra después el 5 de julio, ¿sí? Pero de estas 2 semanas que habíamos planificado inicialmente, va a estar Ángel Valencia, que es abogado, ¿ok? Así es que para que nos acompañe. Eso, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias, jóvenes.